A mí me encomendaron hablar de recién nacido normal y de su atención en sala de parto. Quiero definir en primer lugar lo que es un recién nacido. Es todo niño que una vez separado de la madre por corte del cordón umbilical, inicia su primera respiración y posteriormente hasta los 28 días de vida es lo que nosotros llamamos periodo neonatal. Ese es el recién nacido. Cuando decimos que un recién nacido es normal, es aquel recién nacido producto de una madre que no tiene ningún tipo de antecedente ni personal, ni familiar, que tuvo un embarazo totalmente normal y que tuvo un nacimiento normal. Para mí es muy importante recalcarle que toda embarazada de alto riesgo debe ser referida a un centro especializado. Recuerden que los primeros minutos de vida de un recién nacido son importantísimos. Si ese bebé no es atendido, si es de alto riesgo, no es atendido en un centro especializado, va a tener graves problemas en el futuro desde el punto de vista motor y neurológico. Y recuerden pues que la mejor incubadora de transporte es el vientre materno. Bueno, en cuanto a la atención de recién nacido en sala de parto, es importante para atender bien un bebé, primero conocer todos estos datos de la madre en cuanto a antecedentes, cómo fue su embarazo, si hubo que practicar algún procedimiento, etcétera. Luego es muy importante conocer cuáles son los acontecimientos fisiológicos que presenta este nené para adaptarse de la vida intrauterina a la vida extrauterina y cómo se va a adaptar él. Y en tercer lugar, debemos tener, digamos, las técnicas de cómo debemos atender ese recién nacido. Y un personal que esté cerca de nosotros debe saber de técnicas de reanimación. Recuerden que no siempre es posible anticipar si un niño va a requerir o no reanimación. En ese caso, si el niño requiere reanimación y nosotros no se la brindamos, vamos a tener bebé con problemas en el futuro. Recuerden que un recién nacido va a pasar del vientre materno, que es un ambiente acogedor, oscuro, sin ningún tipo de problema, a un ambiente que generalmente es frío y es muy iluminado. Este recién nacido, cuando pasa de la vida intrauterina a la extrauterina, va a realizar una serie de adaptaciones que lo van a preparar para esto y para ello intervienen muchas hormonas de tipo simpático. En primer lugar, se expanden los pulmones, se va a eliminar todo lo que es el líquido pulmonar, se libera surfactante a los alvéolos y recuerde que esto va a facilitar el intercambio gaseoso. Hay una movilización de todos los nutrientes para su oxidación, se generan todos los mecanismos de termorregulación y hay una regulación de flujo sanguíneo hacia órganos vitales como son el corazón y el cerebro. La expansión pulmonar de este bebé requiere de grandes presiones intratorácicas negativas. De esta manera se eleva la presión parcial de oxígeno. Pero recuerden también que cuando se pinza el cordón umbilical, nosotros vamos a tener también una elevación de la presión arterial y la activación de todo lo que es el sistema simpático. Esta elevación de la presión parcial de oxígeno nos va a producir varios acontecimientos que son importantísimos para la adaptación del bebé a la vida extrauterina. En primer lugar, tenemos una disminución de la resistencia vascular pulmonar. En segundo lugar, una disminución del shunt de derecha a izquierda a través del ducto arterioso. Aumenta el retorno venoso hacia la aurícula izquierda, aumenta la presión a nivel de la aurícula izquierda y en ese momento también se va a interrumpir el shunt a través del foramen oval. De esta manera nosotros vamos a tener un bebé que va a pasar de una circulación fetal a una circulación transicional y luego a una circulación definitiva, recordando que hay aumento de la presión arterial, disminución de la resistencia vascular pulmonar, cierre del ducto y cierre del foramen oval. Recordemos también cuáles son los mecanismos por los cuales el recién nacido genera calor. En el adulto recuerden que se genera a base de actividad metabólica y actividad muscular. En cambio en el recién nacido se genera a base de la lipólisis de la grasa parda. Esta grasa parda está situada en la región dorsal del bebé. Es muy vascularizada y está inervada por neuronas simpáticas. Evidentemente, al aumentar la noradrenalina, esta va a estimular esta lipólisis de la grasa parda y de esa manera es como produce el recién nacido más calor. Es muy importante que nosotros recordemos que los bebés deben mantener temperaturas por encima de 36 grados centígrados. Si usted no logra esto, va a someter al niño a lo que llamamos hipotermia y evidentemente el bebé va a presentar una mayor morbilidad y una mayor mortalidad.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el recién nacido? Evitar estas pérdidas de calor porque las produce muy poco. Hay 4 mecanismos por los cuales el recién nacido pierde calor. En primer lugar, lo pierde por convección, que es cuando la temperatura del ambiente, para agradarnos a nosotros los que atendemos partos y atendemos al recién nacido, para agradar a esas personas adultas, nosotros mantenemos una temperatura en sala de parto muy bajas. Entonces, de esta manera se pierde calor desde la piel del recién nacido porque el ambiente es muy frío. ¿Cuál es la temperatura ideal en sala de parto? Debe ser más o menos de 26 grados centígrados. También pierde calor por evaporación. Recuerden que el recién nacido nace con abundante líquido amniótico y de esta manera pierde calor por pérdidas masivas de agua a través de la piel. Por eso es que cuando vamos a recibir un recién nacido debemos tener mantas calientes preparadas para el secado rápido del bebé. En tercer lugar, pierde calor por radiación, que es cuando las paredes donde colocamos al recién nacido son mucho más frías que las de la piel del bebé. Es por ello que nosotros debemos anticiparnos a la atención de este recién nacido y debemos tener o una lámpara de calor radiante o cualquier cosa que podamos inventar, bombillos, etcétera, de manera que esté caliente el sitio donde nosotros vamos a colocar al recién nacido. Y en cuarto lugar, el recién nacido pierde calor por conducción, que es la pérdida de calor de la piel del recién nacido hacia las superficies que lo arropan. Por ello, repito, debemos tomar al recién nacido con mantas calientes. ¿Qué es lo importante en la atención de recién nacido? En primer lugar, conocer todos estos aspectos, pero en segundo lugar, anticiparnos. En todo sitio donde se atiendan partos, incluso partos normales, debe haber un equipo mínimo para la atención de ese bebé. En primer lugar, debemos tener una incubadora o lámpara de calor radiante o de lo que usted disponga en donde usted trabaja para calentar el ambiente donde va a colocar el recién nacido. Debemos tener estetoscopio y reloj, una fuente de oxígeno y una fuente de aspiración. Debemos tener peritas de goma para aspirarlo en caso de que sea necesario, pero si no es posible, buscamos la sonda de aspiración. Debemos también tener sonda nasogástrica, un dispositivo eventualmente para ventilación con máscaras adecuadas para recién nacido y debemos tener también inyectadoras y tubos para los casos de madres que nos informan que es RH negativo y debemos tomar alguna muestra. Pero recuerden que los primeros minutos de vida del recién nacido son minutos de oro. Y usted debe tener en cualquier sitio donde esté trabajando un personal entrenado, enfermeras licenciadas, médicos, residentes, internos. Usted debe tener una persona entrenada en reanimación neonatal, puesto que si no la tiene, vamos a convertir a este bebé en un bebé con problemas. Y en ese caso también tenemos que tener preparado laringoscopios con hojas número 0 y número 1 y que tenga pilas, por supuesto. Debemos tener tubos endotraqueales por lo menos 2.5 y 3. Debemos tener un equipo para cateterismo umbilical, algunos medicamentos como adrenalina y bicarbonato y algunas soluciones como solución Ringer o solución fisiológica. Siempre estar, le repito que siempre debe estar disponible un personal que tenga experiencia en reanimación neonatal. Este es el niño en el momento del nacimiento. Fíjese que viene impregnado de líquido amniótico, en ocasiones con algo de sangre. Y cuando usted ve este bebé, usted ve que este es un bebé que no va a requerir mayores procedimientos. Es un bebé que tiene los 4 miembros flexionados, es un bebé a término, tiene un sebáceo, está llorando fuerte y está respirando. Si usted en el momento que el niño nace no logra que el bebé respire, en ese preciso momento, entonces hay que intentar una pequeña estimulación táctil en la planta de los pies o bien en la región dorsal del bebé. Y la aspiración de boca la debemos hacer con peras de aspiración, peras de goma de aspiración que actualmente no se consiguen. En ese caso, si hay muchas secreciones, debemos aspirar boca, pero recordar siempre que la sonda de aspiración no debe pasar más de 5 centímetros de la comisura labial y que la presión de aspiración no debe estar por encima de 80 a 100 centímetros de agua. La segunda lámina es aspirando fosas nasales, pero esto es básicamente para descartar una atresia de Coana ureobilateral. ¿Qué debemos hacer entonces cuando nace un bebé? Tomar al recién nacido con mantas que estén estériles, secas y calientes. Una vez que se seca el bebé, tratar de no retirar todo el unto sebáceo porque recuerden que eso tiene un efecto protector para la piel del bebé.
Estimulación táctil solo en caso necesario, aspiración de boca solo en caso necesario. Desechamos todo ese material húmedo y tomamos material seco para envolver al bebé recién nacido y en este momento realizamos lo que se llama el test de Apgar. El test de Apgar nosotros lo tomamos al minuto, 3 minutos y 5 minutos. En caso de niños deprimidos, que no es nuestro caso, nosotros lo realizamos también a los 10 y 20 minutos porque eso nos permite predecir el futuro de ese bebé y también qué otras maniobras vamos a realizar, pero no es el caso del bebé recién nacido normal. El Apgar debe estar normalmente entre 7 y 10 puntos, pero es importante recordar que prácticamente el 90% de los recién nacidos tienen un Apgar normal. El test de Apgar tiene 5 signos: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tono muscular, irritabilidad refleja y el color de la piel. A cada uno de estos se le asigna una puntuación de 0, 1 y 2. Si ustedes ven en la gráfica, la frecuencia cardíaca si está ausente es 0, si es menor de 100 es 1, si es mayor de 100 es 2. El esfuerzo respiratorio si está ausente es 0, si es lento y irregular 1 y si es con llanto fuerte y respiración regular es 2. Y el tono muscular, si hay flacidez es 0, si hay flexión solo en las extremidades es 1 y si hay movimientos activos generalizados es 2. La irritabilidad refleja, si está ausente es 0, si hay solo mueca es 1 y si hay tos o estornudo es 2. Y el color, si hay cianosis o palidez es 0, si solamente el cuerpo está rosado con extremidades azules es 1 y si todo el cuerpo está rosado son 2. Sin embargo, todos estamos de acuerdo que los primeros 3 signos son los más importantes. Si usted tiene un bebé con una frecuencia cardíaca mayor de 100, que tiene llanto fuerte, que está respirando normal y que tiene un tono muscular normal con flexión de todas las extremidades, ese es un bebé que no va a requerir mayores invasiones, mayores maniobras de reanimación. Entonces, en resumen, ¿qué debemos hacer en sala de parto? Evitar las pérdidas de calor, arropando al niño en un paño estéril, seco y caliente. Debemos limpiar pero sin retirar el unto sebáceo. Debemos mantenerlo siempre bajo una lámpara de calor radiante y aspirar secreciones solo en caso de que sea necesario. Recuerden que los estímulos cutáneos solo en caso de que el niño no respire y si esto no ocurre debemos tener a mano un personal que esté, digamos, experto en medidas de reanimación. Una vez hecho esto, nosotros cortamos el cordón umbilical. Recuerden que siempre deben verificar que el cordón tenga 2 arterias y una vena que son fácilmente localizables. Si no, hablamos de una anomalía vascular que se asocia con otros tipos de anomalía, como anomalías de tipo renal, que los buscará el pediatra o el neonatólogo a nivel de la sala de estabilización. Luego hacemos la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido con 1 miligramo de vitamina K1 intramuscular en el momento del nacimiento. Hacemos la prevención de la oftalmía neonatal con gotas de gentamicina o tobramicina, que es lo que se consigue actualmente. Si nos reportan que la madre es portadora de una Neisseria gonorrea, evidentemente indicamos una dosis en el momento del nacimiento de penicilina G de 25 a 50.000 unidades por kilo. Y muy, muy importante, todos los niños deben ser pesados y medidos. Recuerden que hasta fetos muy pequeños o mortinato debe de anotarse el peso de ese bebé tanto en la historia, en caso de recién nacido vivo, como en la hoja de sala de parto. Recuerden que esto no va a servir para nosotros para determinar tasa de mortalidad perinatal, para determinar ciertas tasas desde el punto de vista estadístico y también para evaluación epidemiológica. Esto es un dato importantísimo. Luego procedemos al examen físico del recién nacido, que debe ser muy rápido, bajo lámpara de calor radiante, ya que el examen definitivo lo va a realizar el neonatólogo o el pediatra a nivel de la sala de estabilización, que es un ambiente mucho más cálido, más acogedor. Cuando estamos examinando al recién nacido en sala de parto, recuerden, lámpara de calor radiante y el recién nacido totalmente desnudo. Le debemos indicar a la enfermera que debe colocar un brazalete para la identificación del recién nacido, porque esto nos permite, lógicamente, identificarlo, sobre todo en aquellos hospitales donde hay muchos partos en un momento dado, y el bebé debe permanecer con este brazalete, que lo puede tener en la muñeca o en el tobillo, durante toda la hospitalización. Y lo otro es realizar un podograma, porque en ocasiones se han presentado problemas de tipo jurídico, judiciales, y el hecho de haberle realizado podograma a ese recién nacido permite, digamos, salir de cualquier problema. El examen del recién nacido en sala de parto debe ser muy simple, muy rápido, bajo lámpara de calor radiante,
con el bebé totalmente desnudo. Y nosotros lo que vamos a hacer en sala de parto es descartar las malformaciones grandes, las malformaciones groseras y visibles. Debemos descartar atresia de Kuana, que se hace pasando una sonda por ambas fosas nasales. La atresia puede ser uno bilateral. Debemos descartar una atresia de esófago, sobre todo en aquellos bebés que tienen mucha salivación. Pasamos una sondita a través de la boca y la llevamos hasta el estómago y con eso podemos descartar una atresia de esófago. Y es muy importante descartar ano imperforado, que a veces se nos pasa ese dato y no revisamos la zona anal. Y debemos tener un termómetro en sala de parto para poder tomar la temperatura rectal. Empezamos con la cabeza, tratando de ver si hay capus sucedáneo, si hay un cefalohematoma grande, cómo está la tensión de la fontanela, si hay alguna herida por el mismo, o sea, un trauma obstétrico por el mismo parto. Buscamos en cuello a ver si hay alguna malformación, si hay una tortícolis congénita, si hay alguna masa a nivel de tiroides. En boca buscamos si hay paladar hendido. Debemos también revisar lo que es los pabellones auriculares, si están bien implantados, si el conducto auditivo está en los dos lados, porque a veces eso se nos pasa también. Y básicamente lo que vamos a hacer es el examen de la parte cardiorrespiratoria. En cuanto a la parte cardíaca, por auscultación, nosotros vamos a tener una frecuencia entre 120 y 160. Recuerden que si en este momento tiene hoy un soplo, todavía no se ha cerrado el ducto y el foramen oval, y usted puede tener soplo en sala de parto, que debe reportarlo, pero que lógicamente lo debe verificar posteriormente la persona que está en la sala de estabilización. En la parte respiratoria, frecuencia respiratoria que debe estar entre 30 y 60, pero debemos también auscultar ambos hemitórax. Recuerden que las presiones intratorácicas negativas tan elevadas que presenta el bebé en el momento, que se generan en el bebé en el momento del nacimiento, puede hacer que se produzca un neumotórax espontáneo. Si usted oye entrada de aire en un lado y no la oye en el otro lado, usted debe sospechar un neumotórax y reportarlo inmediatamente a la persona que va a recibir el bebé en la sala de estabilización. Pero también puede tener una hernia diafragmática. Es por ello que es muy importante la auscultación de ambos hemitórax. Examinar el abdomen, pero básicamente ver cómo está el abdomen, palpamos si hay alguna masa, descartamos si hay hepatoesplenomegalia. Revisar genitales femenino y masculino para descartar alguna malformación. Examinamos cadera mediante la maniobra de Ortolani para descartar una displasia o luxación de cadera. Exploramos, muy importante, además de los pulsos periféricos, debemos explorar los pulsos femorales porque podemos tener una coartación de aorta y debemos hacer el diagnóstico nosotros en sala de parto. La exploración ocular realmente en sala de parto es sumamente difícil porque los bebés generalmente nacen con ambos párpados con tumefacción. Entonces, para abrirlo, lo más que podemos descartar es que no tenga una secreción conjuntival o que no tenga catarata. El resto del examen oftalmológico lo debe realizar el pediatra o neonatólogo a nivel de la sala de estabilización. Y la exploración neurológica también debe ser muy rápida. Observamos el tono, la postura del bebé, vemos si tiene alguna parálisis en alguno de los miembros, si tiene parálisis facial también. Y básicamente lo que vamos a hacer, buscar reflejo de Moro, reflejo de la marcha automática, el reflejo palmoplantar, el reflejo de sostén cefálico y el reflejo de succión y de búsqueda. Eso es lo máximo que podemos hacer a nivel de sala de parto. Y una vez hecho esto, nosotros decidimos que el bebé va a ser trasladado a la sala de estabilización si todo está normal. Debemos informar a los tetras, eso es muy importante, cómo fue el nacimiento de ese bebé, cuánto pesó, qué maniobras tuvimos que hacer. Y también hablar con la madre, fomentar por momentos digamos, el contacto piel a piel para fomentar, digamos, esa parte afectiva, la parte del apego precoz, la lactancia materna, etcétera, y luego colocamos al bebé en una incubadora para ser trasladado a la sala de estabilización. En la sala de estabilización, este recién nacido debe ser examinado completamente por el pediatra o neonatólogo que esté en ese momento en esa sala de estabilización. Ese pediatra va a realizar ya un examen físico mucho más profundo y en mejores condiciones. Va a realizar lo que es la evaluación de la edad gestacional para clasificar este recién nacido. Evidentemente que si el bebé es un recién nacido a término y adecuado para la edad gestacional, va a permanecer en la sala de estabilización. Posteriormente se viste y se pasa con la madre y se va a hacer un chequeo continuo durante el tiempo que permanezca en el hospital para descartar que ese bebé no presente ictericia, sangramiento, distensión abdominal, etc. Y luego se le da las indicaciones a la madre para egresar a su hogar. Yo quería dejar dos recomendaciones que ya más o menos lo he comentado, que todo centro donde se atiendan embarazadas, aún embarazadas normal y que vengan con parto normal, debe tener los equipos mínimos para la atención de ese neonato.
Y una recomendación muy importante, los responsables de ese centro, bien sea el director del hospital, el jefe de servicio de pediatría del departamento de pediatría, cualquier autoridad que esté en ese hospital debe enviar personal a prepararse para una reanimación neonatal. Recuerden que no siempre es posible anticipar que un niño nazca mal. Entonces nosotros debemos tener a mano un personal que nos pueda ayudar en la reanimación neonatal de la que no hemos conversado. Así vamos a evitar algo muy importante, convertir un recién nacido normal en un recién nacido de alto riesgo con todas las secuelas desde el punto de vista neurológico y motor que pueda tener un bebé que no se le haya realizado las maniobras adecuadas en el momento de nacimiento. Eso es todo. Muchísimas gracias.